A los 11 días del mes de mayo del año 2017 se reúne el Honorable Consejo Deliberante. Por secretaría se pasará lista de asistencia a las señoras y señores concejales. Concejal Aiza. Presente. Concejal Arias Pereira. Presente. Concejal Asensio, ausente con aviso. Concejal Bampini. Presente. Concejal Barreto. Ausente por ahora. Ausente. Concejal Blanco. Presente. Concejal Butera. Presente. Concejal Calvete. Ausente por ahora. Concejal Cardo. Presente. Concejal Delgado. Presente. Concejal Gómez. Presente. Concejal Alján. Presente. Concejal Manculo, ausente con aviso. Concejal Martínez. Presente. Concejal Noguer. Concejal Novoa. Presente. Concejal Pagani. Presente. Concejal Piperno. Concejal Racanelli, ausente por ahora. Concejal Ramírez, ausente por ahora. Concejal Redes. Concejal Redes, también ausente por ahora. Sí. Concejal Roleri. Concejal Salimeli. Concejal Ibar. Concejal Racanelli para los taquígrafos presentes en ese momento. Tenemos hasta ahora 17 concejales presentes. Suficiente para sesionar. Bien, habiendo número para sesionar, declaro abierta la primera sesión ordinaria, segunda reunión del año 2017. Por secretaría daremos lectura al decreto de convocatoria. Visto el periodo de sesiones ordinarias y considerando que el mismo se ajusta a lo prescrito por el artículo 75 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por cuanto el presidente del Honorable Consejo Deliberante, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades número 67-69/58, aprueba el siguiente decreto. Artículo primero. Convócase a las señoras y señores concejales a la primera sesión ordinaria, segunda reunión del año 2017 para el día 11 de mayo del corriente año a las 11 horas. Artículo segundo de forma, dado en San Justo, partido de La Matanza, a los 8 días del mes de mayo del año 2017. Lleva la firma el señor presidente y el secretario. Corresponde considerar las actas 10-11 de la sesión del 28 de diciembre del 2016 y de la sesión de apertura del 4 de abril del corriente año. Tiene la palabra el concejal Roleri. Señor presidente, por ser de conocimiento de los señores concejales, proceda a ponerlas a consideración. Las voy a poner a consideración, sírvanse a indicar su voto, resulta afirmativo. Gracias. El presidente del bloque justicialista, concejal Roleri, solicita la palabra. Adelante, concejal. Señor presidente, el motivo, entre otros, principal tal vez de esta convocatoria era la de recordar y rendir homenaje a quien fuera nuestro intendente de La Matanza, además de haber sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y vicegobernador de la provincia. Por esa razón nos encontramos con este marco de asistencia de compañeros
compañero presidente del partido, a la compañera intendente, compañero senador, la compañera diputada y todos los miembros del Ejecutivo y amigos. Es preciso recordarlo, siempre se ha hecho, y en este caso en particular, en la primera sesión, en este día que coincide hace un mes de su desaparición física. Por lo tanto, señor presidente, quisiera haber sido designado usted como compañero de la agrupación, histórico y de tantos años, proceda al homenaje en el primer término al compañero Alberto Balestrini. Muchas gracias, señor concejal. En primera instancia voy a pedir autorización al cuerpo para hacerlo desde aquí, desde el estrado. Si no hay oposición, lo haremos de esta manera. Quiero además agradecer la presencia del compañero Marcelo López y de la compañera Amelia Zapata, que también están con nosotros. La posibilidad de hablar de un amigo tan querido como fue Alberto Balestrini, es un compromiso emocional muy alto, muy grande. Por eso me lo escribí, porque sabía que esto me iba a pasar. En primera instancia quiero agradecer a este cuerpo, principalmente a mis compañeros del peronismo de Matanza, por darme la posibilidad que se me brinda para expresarme en esta fecha. Hablar de Alberto para muchos sería muy fácil. Para mí, les pido mil disculpas. Para mí en realidad es muy difícil. Yo simplemente quisiera hacer algunas reflexiones que tienen que ver con Alberto y con lo que nos ha ocurrido en estos últimos tiempos. Alberto era un hombre del llano. Alberto fue un tipo gaucho, un hombre querido por la gente, un muchacho simple y siempre agradecido de la vida. Alberto Balestrini tuvo un don. Alberto Balestrini no era para ser comparsa de nadie. Él era un elegido, un hombre de portento, un hombre que fue primo inter pares. Por otro lado, sería ahistórico pretender hoy decir que hubiera sido de Alberto y de su destino en la vida política si su problema de salud no lo hubiera interrumpido. Pero creo que un destino invalorable lo hubiera acompañado y no es descabellado pensar que hubiera llegado a las más altas magistraturas de la República. No obstante, querido Alberto, tu pueblo, La Matanza, siempre te recordará, porque vos lo sacaste de ese destino que nos había dado la frustración, la desidia, la tristeza y un destino manifiesto, la pobreza. Vos y tu destino intervinieron en ese cambio. Vos y tu destino produjeron el vamos por esa Matanza mejor y nos devolviste la esperanza. Fuiste, sos y serás, sin lugar a duda, un faro, una guía, un ejemplo a seguir, nuestro maestro, nuestro referente de muchos militantes por siempre. Para finalizar, un eterno agradecimiento a su familia por habernoslo prestado y por compartir con nosotros ese sentimiento de amor tan profundo por él que sentimos. Gracias por cuidar.
vuelvo a pedir mil disculpas. Pero bueno, la mitad de las palabras que acabo de decir, todas las palabras que acabo de decir salieron del corazón, y repito, les pido mil disculpas. Seguimos, Juan. Compañero. Sí, tiene la palabra el concejal Ariel Martín. Gracias, señor presidente. Bueno, buenos días a todos y un saludo muy grande a todos, principalmente a Verónica Magario, que se encuentra presente, al compañero y amigo Fernando Espinosa, que fue un compañero de vida también de Alberto. Simplemente hacerle extensiva la declaración que hizo usted, hacernos parte de eso, y en lo personal, yo honestamente siento mucho la pérdida de Alberto Balestrini, porque trascendió no La Matanza, la provincia de Buenos Aires. Simplemente eso, y muchas gracias por esas palabras. Nada más. Muchas gracias, concejal. A continuación le vamos a dar la palabra al concejal Delgado. Sí, gracias, señor presidente, por cederme la palabra. Quiero saludar la presencia de nuestra querida intendenta, de Fernando, de compañero Daniel Barrera, de Liliana Pinto, de tantos compañeros y amigos funcionarios todos de gobierno. Estamos en este recinto haciendo un homenaje a un grande con todas las letras. Y al vertir estas palabras, yo que hoy por circunstancias de la vida ocupo una banca representando una parte del pueblo de La Matanza, quiero agradecerle a los compañeros del bloque haberme designado a hacerle este pequeño homenaje a quien fuera presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, convencional constituyente, donde se modificó la Constitución, la ley madre, en 1994, y que fue un protagonista histórico de aquel llamado el Pacto de Olivos, donde él sí respetaba a las minorías, era un hombre de consenso, más allá de ser un hombre de bien. Tal es así que en esa modificación se recompuso el Senado de la Nación. No solamente tenían representantes las mayorías, sino las minorías. Recuerden ustedes que antes solamente se elegían 2 senadores por provincia. Y después del cambio de la Constitución, donde fue protagonista histórico nuestro querido y compañero Balestrini, se eligen 3 senadores, entre tantas cosas. Trascendió La Matanza, vaya si la trascendió. Trascendió la provincia, trascendió la nación. Yo no escribí nada realmente, simplemente quiero decirle, señor presidente, las lágrimas se enjuagan el alma y sé que las vierte de todo corazón. Dios lo tiene a su lado y desde allí seguramente será nuestra guía. Y no hablo con ningún tipo de reservas mentales, lo hablo desde el profundo del sentimiento de mi corazón, lo hablo desde el alma. Gracias, Alberto Balestrini. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, concejal Delgado.
son pocas las palabras que uno puede sacar cuando se refiere a alguien con el cual se identifica mucho, ¿no? Yo la verdad que milité siempre en el peronismo, pero recién en el 98 enrolé en las filas que conducía Alberto Balestrini acá en el Partido de la Matanza. Y quiero recordarlo como él quería que lo recuerden, como un gran tipo, como un gran compañero, una persona que tenía palabra. Alberto, dentro de su humildad, él decía: quiero que me recuerden como un buen tipo. Él se extralimitó en decir un buen tipo, porque era tan sencillo que ustedes lo veían. El flaco te decía, hasta puteaba a veces y uno se reía hasta en el chiste de las puteadas de él, porque tenía esa pasividad de buena persona, tenía esa palabra, pero principalmente ese agradecimiento. Cuando ganó en el 99 nombró a cada uno de los compañeros que le dieron una mano y que se fueran por él. Yo quiero decir que cualquier homenaje es chico, porque Alberto es parte de nuestra historia, es parte de la historia del peronismo de la Argentina, y estoy muy contento y muy orgulloso de haber tomado esa decisión en el año 1998. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Ramírez. Discúlpeme, concejal Roleri, ahora sí le doy el uso de la palabra. Señor presidente, en este espacio de homenaje a una destacada figura de la Matanza, ya se han expresado usted, señor presidente, en representación del bloque, Ramírez, y ha tenido la adhesión de los otros bloques políticos que agradecemos. Y ciertamente Alberto tenía una personalidad, un carisma y una simpatía enorme. Las tres cosas juntas tenía. Esa personalidad que donde entraba Alberto. Él decía que cuando él entra a la Matanza, en realidad era también la personalidad de Alberto. El carisma que le permitía que a veces alguna cosa que uno quería recriminarle, cuando lo iba a ver, uno terminaba diciendo: no, la culpa es mía, soy yo que me equivoqué. Por ese carisma. Y esa simpatía que tenía, era genial. Y las tres cosas juntas hacían una figura importante, ¿no? Un hecho, recuerdo, una oportunidad había un lío enorme, un problema gravísimo, un clima que se cortaba con un cuchillo. Y entra Alberto y dice: che, ¿vieron el gol de Messi? Es decir, ese gesto que tenía, que desarmaba y que para la política es fundamental. Por eso tiene todo nuestro afecto. Será sin duda una referencia para las futuras generaciones. Pero él tenía la condición también, señor presidente, de que daba un gran espacio y un gran lugar a la juventud. Por eso yo le voy a pedir que hagamos poner el Consejo en comisión para que pueda expresarse algún miembro de la juventud de la agrupación Carrillo, que era su agrupación. Si los compañeros nos acompañan, poner el Consejo en comisión y que algún compañero de su agrupación, de la juventud, pueda referirse también al compañero Alberto, siendo la juventud una de sus grandes preocupaciones. Si usted está de acuerdo, señor presidente. Así lo vamos a hacer, concejal. Muchas Si gracias. a usted le parece, lo voy a poner a votación. Sírvanse a indicar su voto. Aprobado. Le vamos a pedir a los compañeros. Sí, agradecemos también, mientras se acomodan los compañeros, la presencia de la compañera Susana Castro y la compañera Nelly Suárez, el concejal mandato cumplido las dos.
Bien, buenos días para todos. En realidad queremos ser sintéticos porque lo sentimos así, porque ya se ha dicho todo. Agradecerle al cuerpo la posibilidad de darle a los jóvenes este lugar, darnos este lugar como nos lo dio Alberto, no perderlo, que es lo más importante, y queremos destacar puntualmente una cuestión. Alberto hablaba de que nosotros tenemos 3 orgullos y humildemente queremos sumarnos como juventud un 4.º orgullo. Somos argentinos, somos matanceros, somos peronistas, y ayer, hoy y siempre vamos a ser la juventud peronista del compañero Alberto Balestrini. Muchísimas gracias, compañeras, muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Ahora sí, concejal Pagani, en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, compañero presidente. Sumarme también a las expresiones de agradecimiento al compañero Alberto Balestrini y agradecer también y saludar la presencia de nuestra compañera intendenta, del compañero presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, de las compañeras y compañeros legisladores presentes, de los funcionarios del Ejecutivo Municipal, de los compañeros del Movimiento Obrero y de todos los compañeros y compañeras que han venido a acompañar esta sesión muy emotiva y muy sentida para todos los matanceros. El bloque me ha designado y me ha dado la responsabilidad de poder hacer un homenaje por el Día de los Trabajadores y también por el natalicio de la compañera Eva Duarte de Perón, conocida por todos como la compañera Evita. En principio, decir del Día de los Trabajadores que tiene origen allá por el año 1886, en homenaje a los mártires del movimiento obrero de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, que tuvieron la osadía de pelear ni más ni menos que por una jornada de 8 horas de trabajo. Muchos de esos compañeros pagaron con su vida el haber lanzado una huelga y una movilización en reclamo a esa jornada, y como esa jornada, como esa protesta se inició un 1 de mayo de ese año, se instauró en homenaje a los trabajadores y trabajadoras caídos como el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Pero también para hablar de los trabajadores y del 1 de mayo tenemos que hablar de la historia argentina. Y si hablamos de la historia argentina tenemos que decir que allá ya por 1890 hubo un primer acto de festejo del Día de los Trabajadores. Y tenemos que hablar también que trabajadores argentinos regaron con su sangre allá por principios de siglos. Y como ejemplo tenemos lo sucedido en la Semana Trágica en 1919 y en aquella Patagonia rebelde que se inmortalizó, si se quiere, en una producción cinematográfica, y que de alguna manera esa lucha de los trabajadores argentinos, guiadas en aquel momento por ideales anarquistas, socialistas, comunistas, fue un faro y una guía de lucha para los trabajadores. Muchos de esos trabajadores que participaron de esos 2 hitos también fueron fusilados, también fueron masacrados. Pero creo que hay algunas figuras que sintetizan todas las luchas del movimiento obrero de todos los tiempos, como la figura del compañero Felipe Vallese, del compañero Sebastián Borro, de Raimundo Ongaro, de Atilio López, de Agustín Tosco, de José Ignacio Rucci, de Oscar Smith, de Lorenzo Miguel y de Saúl Ubaldini. Ellos representan a miles de compañeros y compañeras luchadores, perseguidos, desaparecidos, en pos del engrandecimiento del movimiento obrero y de nuestra patria en su conjunto. Y si hablamos de los trabajadores y si hablamos del movimiento obrero,
también tenemos que hablar de aquella mujer, de esa compañera que sirvió de puente, de nexo entre el líder máximo de los trabajadores y el movimiento obrero. La compañera María Eva Duarte de Perón. Conocida por el pueblo como Evita, de la cual el 7 de mayo pasado se cumplió un nuevo aniversario de su natalicio. Y tenemos que decir que todos hemos escuchado, todas las generaciones, hemos escuchado los relatos de la acción social de Eva, de Evita. ¿Quién no ha escuchado en la esquina de la casa de... Yo escuchaba a mi mamá, decía, en la esquina de mi casa, yo la vi a Evita llevar una máquina de coser, yo la vi llevar una pelota de fútbol a niños que habían quedado huérfanos o que no tenían las posibilidades sociales. Todos hemos escuchado, todos hemos crecido escuchando esas historias. Y hay algunos rasgos que son importantes destacar. Fue la primera dama argentina que no procedía de los sectores oligárquicos, de los sectores tradicionales de las familias que habían dominado la Argentina hasta el 17 de octubre del 45. Fue la mujer argentina que cambió el concepto de la ayuda social. Cuando la ayuda social hasta el 45 era producto de la caridad de las damas de beneficencia, Evita vino a barrer con ese concepto y dijo: la ayuda social no es más ayuda, es justicia social. Es justicia social. Es justicia social para aquellos que todavía no son alcanzados por el modelo de estado de bienestar y por el modelo de inclusión que el peronismo vino a traer a la Argentina para quedarse en la historia definitiva de nuestro país. Aquella consigna donde hay una necesidad y un derecho, de alguna manera resume su pensamiento y su tarea revolucionaria, y ha iluminado como antorcha a todas las generaciones de jóvenes que abrazamos la causa del pueblo en distintos momentos de nuestra historia. Queda consagrado también como un derecho la ley de sufragio femenino, la ley de voto para las compañeras mujeres que hasta ese momento no podían elegir a sus representantes. Y yo recuerdo como síntesis también un reportaje que una vez le hacían al compañero Leonardo Fabio, otro ícono de la cultura y de la transmisión en generaciones de lo que significó el peronismo, que se había criado en un hogar de menores en Mendoza, y le hacían un reportaje y le preguntaban como que era una historia triste la suya, y él decía: ustedes no conocieron los hogares de menores del peronismo, eran hogares alegres, eran hogares cuidados, eran lugares dignos para aquellos que habían tenido por ahí el problema de no poder ser criados por sus padres. Y esa es la síntesis de lo que significaba la dignidad que representó el peronismo en la figura de Evita para los más necesitados. Y si hablamos de militancia y si hablamos también de compromiso, no puedo dejar de mencionar también otra desaparición sentida para los matanceros que hemos sufrido en estos últimos días, que es la del compañero Andrés Bevilacqua. Que fue concejal de nuestro partido, que fue diputado provincial y jefe de bloque, un militante del peronismo y de la resistencia peronista, en momentos donde ser peronista se pagaba con la vida. Vecino de Ciudad Evita, siempre nuestro compañero Carlos el Ruso Dasky nos cuenta que los dos fueron a vivir en el mismo momento a Ciudad Evita y los dos militaban en espacios distintos dentro del peronismo. Sin embargo, el peronismo estuvo por arriba de todos, la historia los unió y de alguna manera ese es el mandato que debemos transitar en esta etapa y en esta época los peronistas. Unirnos para enfrentar a este modelo entregador
y a este modelo que lo que quiere es volver para atrás. Nosotros queremos ir para adelante, no volver para atrás. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, concejal Pagani. Tiene la palabra la concejal Piper. Gracias, señor presidente, autoridades presentes, compañeras, compañeros, vecinos de La Matanza. Hoy en este recinto se han hablado de muchas cosas que tienen que ver con lo más interno de nosotros, ¿sí? Que es ser personas, ser seres humanos. Desde ya debo decir, y desde lo más sincero de mi ser, mi abrazo sentido a la familia Balestrini en este momento difícil que se está viviendo, que tuve la oportunidad de darle temprano a la compañera María del Carmen, pero lo reitero públicamente porque es lo que siento. Eva Perón, aquí el compañero Pagani, que me antecedió en el uso de la palabra, ha dado una expresión muy pura de lo que fue la figura de Eva Perón. Realmente yo tenía preparado en mi mente algo para decir, pero bueno, la mayoría de las palabras fueron vertidas por el compañero y las comparto. Debemos decir que allá por el 7 de mayo de 1919 nacía María Eva Duarte, y la historia no imaginaría en ese momento en qué se convertiría a futuro esa niña nacida en los toldos. Se convirtió en una mujer que hoy nos guía en ideas revolucionarias. Y cuando digo ideas revolucionarias, quiero que se entienda bien esto, porque la revolución viene del ser, del cambio, de la mejora. Esa es la verdadera revolución. Eva Perón nos enseñó, como decía el compañero Pagani, que donde había una necesidad había un derecho. Vaya si hay mensaje. Una Eva Perón que le puso el cuerpo a la historia, hasta tal punto de haber fallecido a los 33 años, una mujer muy joven, porque para ella no había noche ni día para defender a sus descamisados, a sus cabecitas negras. Y no lo decía en tono peyorativo, al contrario, era el tono inclusivo, porque esa es la verdadera inclusión, reconocernos a nosotros mismos y saber que todos tenemos los mismos derechos y que quienes tenemos la posibilidad de estar hoy sentados en una banca, aquí en las cámaras de diputados, de senadores, debemos siempre tener en cuenta que el pueblo nos votó para eso, para defender sus derechos. Y Eva Perón nos dejó ese legado, fundamentalmente a las mujeres que lamentablemente, por ejemplo, yo veo en este Consejo Deliberante que somos una cuarta parte de lo que es el total del número, deberíamos ser muchas más, porque sin desmerecer y sin convertirme en feminista, porque no lo soy, debo decir que a nosotras nos toca una doble tarea, que es también la de compartir a diario la tarea familiar y demás, y a veces podemos aportar mayores cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad, porque eso nos enseñó Eva Perón. Eva Perón era una mujer fuerte, sensible, y entregó su vida por su pueblo. No tengo mucho más para decir, les agradezco el uso de la palabra, y que Dios nos bendiga a todos, porque los tiempos que vienen son para pedirle bendiciones a Dios. Gracias. Muchas gracias, Capricornio. Vamos al orden del día. Tiene la palabra el concejal Arias Pereira. Buenos días, señor presidente, señores concejales. La Comisión de Interpretación y Reglamento ha trabajado sobre 13 expedientes, de los cuales uno es proyecto de resolución de archivo y 12 son proyectos de comunicación. Y queremos agregar
un expediente más, que es el expediente 211/17 para el tratamiento sobre tabla. Espero que el cuerpo acompañe satisfactoriamente. Muchas gracias, señor presidente. Votamos ahora, concejal, los proyectos que teníamos previstos y dejamos el de sobre tabla a posteriori. ¿Le parece? Ponemos en consideración los proyectos. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tiene la palabra la concejal Mónica Noguer. Gracias, compañero presidente. Bueno, la Comisión de Presupuesto y Hacienda presentó un total de 115 despachos, entre los que tenemos 26 proyectos de ordenanza, 7 proyectos, 63 minutas de comunicación y 19 proyectos con su pase activo. Si el Consejo, por favor, me acompaña con su voto afirmativo, se lo agradecería. Gracias. Muchas gracias. Los voy a poner en consideración. Tiene la palabra. Los voy a poner entonces en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tiene la palabra el concejal Jorge Blanco. Gracias, señor presidente. La Comisión de Obras y Servicios Públicos presenta un total de 46 proyectos que corren del folio 8 a 12. Los mismos se desglosan de la siguiente manera: 2 proyectos de ordenanza y 44 proyectos de minuta de comunicación. Solicito a este honorable cuerpo que se acompañe con el voto favorable. Los ponemos, muchas gracias, concejal. Los ponemos en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. La Comisión de Tránsito y Transporte presenta 89 despachos, 2 proyectos de ordenanza, 50 minutas de comunicación, 34 proyectos de resolución de archivo y 3 pases de comisión que van de foja 13 a foja 16 del orden del día. Pero quiero hacer una mención al número de orden 1, al despacho número de orden 1, proyecto de ordenanza de Código de Tránsito y Transporte para el municipio de La Matanza. Brevemente comentar que este código establece la importancia de la educación vial en distintos niveles educativos, cosa que se venía haciendo. La Secretaría de Tránsito y Transporte viene desde hace mucho tiempo instalando el tema de la capacitación y de educación vial en escuelas secundarias, primarias y jardín de infantes. Esta normativa lo ratifica. En el marco, por ejemplo, de la planificación urbana, se da prioridad al transporte público. Y ejemplo de esta situación es, por ejemplo, que esta normativa ya incluye en uno de sus articulados lo que tiene que ver con los carriles exclusivos. Es decir, que esta obra del Metrobús, inaugurada hace poco, no requiere ningún tipo de nueva normativa, ya está incluido. Y le sirve a lo que se inauguró y, por supuesto, al resto de la obra que faltará inaugurar, que falta inaugurar. Se tipifican además faltas de tránsito no contempladas en la legislación nacional. Por eso ya hago una mención también a la colaboración que tuvo en este proyecto la Dirección de Faltas Municipales, que también estuvo colaborando y mucho en esto. Se adhiere, y esto es sumamente importante, porque tiene que ver con el medio ambiente, señor presidente. Adherimos a los procedimientos que establece la normativa provincial 14.547, en el sentido de qué hacemos con los vehículos abandonados y que hoy abarrotan los depósitos municipales. A partir de la sanción y el acompañamiento que descarto de este cuerpo, vamos a poder darle una solución y le damos el instrumento al Departamento Ejecutivo para poder hacer un procedimiento concreto para poder ir eliminando a estos depósitos que, como decía, tienen que ver y perjudican al medio ambiente. Y algo muy importante también, por eso que la Subsecretaría de Discapacidad intervino en la elaboración de este proyecto, que es el tema de poder darle un marco a la legislación nacional y provincial de protección integral de personas discapacitadas. Es el caso de la franquicia de libre estacionamiento,
a partir de la sanción de este proyecto y su posterior promulgación, los vecinos y vecinas con problemas de discapacidad que tengan, por cierto, y haber hecho las obleas que indica las autoridades nacionales, no tendrán por qué pagar estacionamiento, incluso en los lugares que rige el estacionamiento medido en La Matanza. Es decir, y además que le damos un procedimiento claro de cómo hacer la petición de la reserva de estacionamiento para personas también con discapacidad. Por eso que es un cuerpo normativo que resuelve muchas cuestiones, estableciendo con claridad cuáles serían los sectores donde tendríamos que dar la reserva, cuál es ese procedimiento, cuáles son las excepciones y los requisitos. Ahora bien, claramente que una norma, una ordenanza, una ley no resuelve mágicamente ningún problema. Y frente al tránsito y frente a las inconductas que cada uno de nosotros tenemos como conductores y como peatones, por supuesto que hay que seguir trabajando. Esto no se trata de hacer magia. Seguramente tendremos un enorme desafío hacia adelante para poder hacer cumplir esta norma y poder establecer un cambio de cultura del manejo. Y para cerrar, simplemente decir, y ya lo hemos manifestado en varias oportunidades, que entre los argentinos de 18 y 35 años de edad, el mayor índice de muerte es a partir de los siniestros viales. Por lo tanto, es un problema social de mucha trascendencia que atraviesa a toda nuestra población, y no solamente aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, porque estamos atravesando desde el 2010 y hasta el 2020, declarado por las Naciones Unidas, el decenio de prevención de la siniestralidad vial. Y en ese contexto quiero también decir que desde Naciones Unidas también se le encomienda a las distintas jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales efectuar intervenciones para poder reducir al menos los riesgos de padecer un siniestro vial. Muchas gracias. Les pido, dicho esto, solicito el acompañamiento con todos los despachos, a todos los despachos de este honorable cuerpo. Concejal Calvete. Bueno, como decía el compañero Bloque, obviamente vamos a acompañar esto, pero quería felicitar el trabajo de la comisión, en principio, al presidente de la comisión, al concejal Utera, y hacer extensivo también, y voy a contar una pequeña anécdota, todos los que estuvimos directo o indirectamente participando con el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Transportes del tema de Metrobús, hemos tenido distintas reuniones, y en una de esas reuniones yo me tomé la licencia de comentar el proyecto y le di una copia al ministro de Transporte. A lo cual quería hacer extensiva las felicitaciones del ministro de Transporte para el concejal y para el trabajo de la comisión, porque justamente todos estamos muy comprometidos, obviamente del gobierno, que es el que está ejecutando esta obra, en que el Metrobús de La Matanza sea una realidad. De hecho, ya ha comenzado a hacerla. Y esta ordenanza es de avanzada, es decir, como recién decía Delgado, estamos adelantándonos, es decir, legislando anticipadamente a la obra que se está haciendo, que no son cosas que se dan en muchas ciudades. Lamentablemente se actúa muchas veces en consecuencia o de forma correctiva. Razón por la cual quiero hacer nuevamente extensivas las felicitaciones a la comisión por parte del ministro de Transporte. Muchas gracias, señor concejal. Sí, concejal Utera. Agradecer las palabras de los compañeros, de los ediles de los otros bloques, y mencionar claramente que a partir de unos instantes donde se vote esta norma, La Matanza va a tener una de las legislaciones más modernas en cuanto a tránsito y estacionamiento de transporte de toda la Argentina, y sin ningún lugar de dudas del área metropolitana de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Si ningún señor concejal va a hacer uso de la palabra, voy a poner los informes en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tiene la palabra el concejal Vampini. Gracias, señor presidente. La
Comisión de Industria, Comercio y Abastecimiento presenta un total de 109 expedientes que van de FOJA 17 a FOJA 27, discriminados de la siguiente forma: 5 proyectos de ordenanza, 78 minutos de comunicación, un proyecto de resolución, 24 proyectos de resolución de archivo, un pase a comisión. Solicito a este honorable cuerpo que nos acompañe con su voto favorable. Lo voy a poner en consideración, si ningún señor consejero sirva a indicar su voto, resulta afirmativo. Concejal Gómez. Gracias, señor presidente. La Comisión de Cultura, Educación y Deporte presentó un total de 5 despachos desglosados de la siguiente manera: 4 proyectos de resolución de archivo, un proyecto de declaración. Solicito a este cuerpo nos acompañe con su voto afirmativo. Sírvanse a indicar su voto, resulta afirmativo. Concejal Ramírez, en uso de la palabra. Sí, señor presidente. Nuestra comisión trató 4 proyectos, un proyecto de declaración y 4 proyectos de resolución de archivo. Pido a este honorable cuerpo que me acompañe con su voto favorable. Sí, algún señor concejal va a hacer uso de la palabra, el concejal Delgado. No, simplemente para pedirle al concejal Ramírez que esté más atento en la asamblea. Un señor concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto, resulta afirmativo. Concejal Calvet. Bueno, puntualmente es la presentación del repudio de lo que es de público conocimiento y todos los que hemos participado en la marcha del día de ayer, el acuerdo de bloques, la propuesta para repudiar la acción de la Corte, de algunos miembros de la Suprema Corte, que lamentablemente se ha dado, y se ha dado en algunos años atrás también, donde estos genocidas se les da por una suerte de negligencia legislativa, lo llamaría yo, porque lamentablemente en muchos casos ya han sido liberados, pero bueno, destacar el grado de madurez de ambas cámaras de la nación, tanto de diputados como senadores, de votar esto de forma unánime y de forma prácticamente express, para que no se le dé más la posibilidad de que estos genocidas salgan a la calle bajo ningún punto de vista, sea la edad que sea, y estén presos nunca. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se va a dar lectura al proyecto. Proyecto de resolución. Visto el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la llamada ley del 2x1, ley 24.390/94, derogada en el 2001, y considerando que los derechos humanos fueron definidos como políticas de Estado a partir de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final en el año 2003, por parte del entonces presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, que ello dio lugar a juicios ejemplares en nuestro país y a nivel internacional en materia de derechos humanos contra crímenes de lesa humanidad, que este fallo del Tribunal Supremo de Justicia Argentina beneficia a los condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, configurando un retroceso sin precedentes en las políticas de Estado en materia de memoria, verdad y justicia, que equiparar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado con delitos comunes significa un virtual indulto y amnistía a los asesinos responsables de esos actos criminales y despiadados, que como consecuencia de los juicios quedó claramente demostrado la existencia de un plan sistemático y permanente de exterminio de militantes populares durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, que dicho plan originó la desaparición forzada de 30.000 compañeros-compañeras, detenidos, desaparecidos, que fueron víctimas de la más sangrienta de la dictadura, que también existió en ese marco un perverso plan de robos de bebés nacidos en cautiverio
y la consecuente sustracción de identidad de los mismos, que los represores responsables gozaron de todas las garantías constitucionales en los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos, que miles de testimonios de víctimas sobrevivientes de las cárceles y centros clandestinos de detención han logrado demostrar que sus ejecutores formaron parte de lo que la comunidad internacional y la justicia reconocen como genocidio, que en el año 2006, en una de las primeras condenas después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, en el caso conocido como Turco Julián, la Corte sustenta en parte de su fallo diciendo: la tortura, las ejecuciones sumarias extralegales y las desapariciones forzadas no pueden ser amnistiadas ni prescriptibles y resulta inadmisible toda medida que impida la investigación y sanción de los responsables. Que en otro fallo, en el año 2007, con la firma de los jueces Lorenzetti, Zaffaroni, Maqueda y Hayton de Nolasco, sostienen: los delitos de lesa humanidad por su gravedad son contrarios no solo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional, razón por la cual la obligación que pesa sobre los Estados de esclarecerlos e identificar a sus culpables surge también de los tratados internacionales, que durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en el año 1985, en el juicio a las juntas militares, la frase expresada en el histórico alegato por el fiscal Julio César Estracera: señores jueces, nunca más, se constituyó en un eje rector para todas las decisiones que de los distintos poderes del Estado se tomen en materia de derechos humanos, por cuanto proyecto de resolución, artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de la Matanza resuelve expresar su más enérgico repudio y rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 3 de mayo de 2017, en los autos recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Viñones, Reinaldo Benito Antonio y otros sobre recurso extraordinario, que declara aplicable el cómputo de la prisión preventiva establecida en la Ley 24.390, conocido como 2 por 1, a un condenado por delitos de lesa humanidad. Artículo segundo. Hágase llegar copia de la presente resolución al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Dirección de Derechos Humanos del municipio, a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso Nacional y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Artículo tercero. Hágase llegar copia de la presente resolución a Madres de Plaza Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y Organismos de Derechos Humanos Nacionales. Artículo cuarto. Dese la más amplia difusión en los medios de prensa orales y escritos nacionales, provinciales y municipales. Artículo quinto de forma. Lleva la firma de los concejales del bloque justicialista y los presidentes del bloque Cambiemos, La Matanza y Cambiemos. Lo voy a poner en consideración, sírvanse a indicar su voto, resulta afirmativo. Concejal Vampiri. Gracias, señor presidente. En primera instancia, agradecer a los compañeros del bloque que me han dado la responsabilidad de hacer uso de la palabra y agradecer también a los bloques que han acompañado este proyecto. Creo que esto forma parte de un cuerpo de la democracia toda, así que no resta más que hacer agradecimientos y también aprovechar para agradecer la presencia de la compañera Lili Galeano, representación de Hijos La Matanza, y del director de Derechos Humanos, el compañero Miguel Rocha, que también nos acompaña. Voy a tratar de ser muy breve en función de los homenajes que se han brindado en el día de hoy y la importancia que particularmente el compañero Alberto ha tenido. Yo me preguntaba cuando leí el fallo de esta Corte, que también es bueno mencionar quiénes fueron la mayoría ínfima por la cual salió aprobado. Se trata del juez Horacio Rosati,
Carlos Rosencrantz y Elena Hayton de Nolasco. Me preguntaba, decía, si estos miembros que dieron la sanción de esta aprobación a la llamada ley del 2x1 tendrán algo que ver con la Corte que avaló con fecha 10 de septiembre de 1930 la primera revolución en contra de la democracia y avalaron entonces la presidencia de aquel arrebatador de facto del gobierno democrático de don Hipólito Yrigoyen. Me preguntaba si estos represores tendrían algo que ver con los bombardeos a la Plaza de Mayo, refiriéndome y pensando en estos que hoy están pretendiendo liberar. Me preguntaba también si estos represores tendrán algo que ver a lo largo de la historia con aquellos que secuestraron a la compañera Evita. Me preguntaba si tendrán alguna coincidencia en la línea histórica con aquellos que fusilaron en 1956. Y también me preguntaba si tendrán algo que ver con los que secuestraron al compañero Felipe Vallese, que ha sido mencionado hoy cuando se rindió homenaje al 1 de mayo a los trabajadores. Me preguntaba si tendrían algo que ver con aquellos que fusilaron a los compañeros de Trelew. O quizás tuvieron algo que ver con aquellos que firmaron como cierto a lo que se dio en llamarse los fusilamientos de la ley de fuga. Quizás a lo mejor tuvieran algo que ver o conocían los campos de concentración, los vuelos de la muerte, las torturas a los presos políticos, el robo de bebés, y sin embargo también esos jueces firmaron como que esto no se conocía y no era cierto. También me preguntaba si estos son parte de aquellos que piden leyes benignas para los genocidas mientras piden mano dura para los pibes de los barrios humildes. Quizás también sean los que no conocen que hay compromisos de Estado firmados por organismos internacionales sobre los que no se puede ir, y no solo el hecho de que no conozcan que están avalando una ley que se sancionó, en 1994 y caducó en 2001, por lo tanto no podía ser aplicada. Entonces, cuando me preguntaba todo esto, me dije que una respuesta que me representa absolutamente y que quiero compartir con el conjunto de mis compañeros del cuerpo y con los presentes, que es una poesía que ha escrito Víctor Heredia y que dice así: si la ley del 2, no dice el textual, digo yo, ¿no? Si la ley del 2x1 es posible, Víctor Heredia dice que nos devuelvan la mitad del dolor. 2x1, estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz, de escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó. Que el cañón con el que violaron a Cristina se quede a mitad de camino. Que la trompada no llegue a destino. Que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o a Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron, es decir, que tanto conmutar padecimientos, al fin me lo devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo como hace 40 años. ¿No les parece justo? Un 2x1 que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. No pueden. ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria?
de pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a su casa? Muy bien, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y nuestros hermanos? Les recuerdo una cosa, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Memoria, verdad y justicia. Nunca más en nuestra patria un genocida suelto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Es decir, simplemente para dejar en conocimiento, aparte de que estamos totalmente de acuerdo, está por demás decirlo, que a nosotros no fuimos invitados. Entonces, por tal causa, por tal causa quisiera que la presidenta del bloque, Laura Piperno, se acerque luego al estrado y firme esa petición. Nada más. Por supuesto, así va a ser, señor concejal. Bueno, gracias. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Proyecto de declaración. Visto que el día 12 de mayo del 2017 la Escuela Secundaria Instituto Parroquial de San Justo cumple 50 años de su creación, artículo primero, declara ser de interés municipal, social y educativo el 50 aniversario de la Escuela Secundaria Instituto Parroquial San Justo, ubicada en Monseñor Marcón 3050 de la ciudad de San Justo. Artículo segundo. Tome nota de la presente en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y Consejo Escolar de La Matanza. Artículo tercero. Pese difusión a la comunidad de San Justo. Artículo cuarto de forma. Lleva la firma de los concejales Calvete, Aljano, Boa, Roleri, Butera, Arias Pereira y Piper. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074 16890/15. Se refiere a un convenio marco de adhesión al programa Mejoramientos de Barrios 4, suscrito con el Estado Nacional a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Están involucrados los barrios Puerta de Hierro, 17 de marzo y San Petersburgo. Ordenanza, artículo primero, convalídase el convenio marco adhesión al programa Mejoramiento de Barrios 4, que como anexo 1 forma parte integrante de la presente ordenanza, suscrito por el Departamento Ejecutivo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, con fecha 16/10/15. Artículo segundo. Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar los convenios específicos, acuerdos, actas y adendas que fueran necesarios para el desarrollo de las obras a ejecutar. Artículo tercero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a la apertura de la cuenta especial Programa Mejoramiento de Barrios 4, con afectación específica al pago de las obras respectivas. Artículo cuarto. Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar los aportes complementarios necesarios para el cumplimiento del convenio marco referido. Artículo quinto de forma. Lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y el Secretario de Obras Públicas. Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos expediente número 4074 2085/17. Con acuerdo de los señores concejales que presiden los distintos bloques políticos de este honorable Consejo Deliberante, se resuelve convalidar el convenio programado de ingreso social con trabajo suscrito entre el Instituto de Desarrollo Económico Social INDES, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo, comprometiéndose este honorable cuerpo legislativo a votar en forma afirmativa el presente acuerdo de bloque en la primera sesión ordinaria del año presente. Envíese copia a la entidad solicitante y al Departamento Ejecutivo para que tome conocimiento y sirva a disponer de las medidas correspondientes. La nota fue con la firma del señor Presidente del Consejo Deliberante y el secretario.
Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos el expediente 4074-874-17, referente a un convenio suscrito entre la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de La Matanza. Ordenanza. Artículo 1. Ratifica en todos sus términos el convenio suscrito el 27/12 del 16 entre la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de La Matanza, que como anexo 1 forma parte integrante de la presente ordenanza. Artículo 2. De forma, lleva la firma del señor Intendente Municipal y el Secretario de Obras Públicas. Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074-3304-17. Convenio suscrito entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de La Matanza para la ejecución de 832 mejoramientos, instalación de cloacas en los conjuntos 4, 5 y 6 del barrio José Ingenieros de Ciudad Evita. Ordenanza, artículo 1. Convalídase en todos sus términos el decreto 965/17 dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual se aprobó a referéndum del Honorable Consejo Deliberante el convenio suscrito el 4 de noviembre de 2016 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de La Matanza para la ejecución de 832 mejoramientos, instalación de cloacas en los conjuntos 4, 5 y 6 del barrio José Ingenieros de Ciudad Evita, cuyos textos sobran en fojas 2 a 18. Artículo 2. De forma, lleva la firma la señora Intendenta Municipal y el señor Secretario de Obras Públicas. Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074-3305/17, por el cual se aprueba a referéndum del Consejo Deliberante el convenio suscrito el 18 de noviembre de 2016 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de La Matanza para la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Los Ceibos de González Catán. Ordenanza, artículo 1. Convalídase en todos sus términos el decreto 490/17 dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual se aprobó a referéndum del Honorable Consejo Deliberante el convenio suscrito el 18 de noviembre de 2016 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de La Matanza para la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Los Ceibos de la localidad de González Catán, cuyos textos sobran de fojas 2 a foja 24 del expediente. Artículo 2. De forma, lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y el señor Secretario de Obras Públicas. Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos expediente 19.885/16, convenio marco entre la Universidad Nacional de Hurlingham y el municipio de La Matanza. Artículo 1. Ratifícase en todos sus términos el convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional de Hurlingham y el municipio de La Matanza, cuyos textos sobran a fojas 3 y 4 del expediente 4074-19.885/16. Artículo 2. De forma. Lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y del señor Secretario de Salud Pública. Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Tratamos expediente 1792/17. Convenio, transferencia de fondos al municipio de La Matanza por el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2016 a diciembre del 2021 para implementación del programa Médicos Comunitarios Cobertura Universal de Salud. Ordenanza, artículo 1. Ratifícase en todos sus términos el convenio que obra fojas 4 a 22 del expediente
1792/17 suscrito entre el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de La Matanza, y la transferencia de fondos a esta última por el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2016 a diciembre del 2021 para la implementación del programa Médicos Comunitarios Cobertura Universal de Salud, artículo 2 de forma. Lleva la firma del señor Intendente Municipal y señor Secretario de Salud Pública. Voy a poner en consideración, si lo hace indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074 18.312/16, convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el municipio de La Matanza. Proyecto de ordenanza, artículo 1. Convalídase el convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el municipio de La Matanza, que obra desde fojas 8 a 11, inclusive del expediente 4074 18.312/16. Artículo 2. Autorización al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios específicos y toda documentación complementaria que resulte necesaria para la implementación de los objetivos fijados por la cláusula primera del instrumento convalidado. Artículo 3. Regístrese, comuníquese de forma y lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y la señora Secretaria de la Producción. Lo voy a poner en consideración, si va a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074 18.314/16. Convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el municipio de La Matanza, en el marco del Programa Nacional Pro Huerta y Huertas Matanceras. Proyecto de ordenanza, artículo 1. Convalídase el convenio de cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el municipio de La Matanza, que obra desde fojas 12 a fojas 19, inclusive del expediente 4074 18.314/16. Artículo 2. Autorización al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios específicos y toda documentación complementaria que resulte necesaria para la implementación de los objetivos fijados por la cláusula primera del instrumento convalidado. Artículo 3. de forma, lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y la señora Secretaria de la Producción. Lo voy a poner en consideración, si va a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos su expediente 4074 de número 15.554/16. Modificación de la ordenanza 24421/16. Artículo 1. Modifícase el artículo 1 de la ordenanza 24421/16, que quedará redactado de la siguiente manera. Fíjase una bonificación por un valor del 18% del salario mínimo fijado en su equivalente a 40 horas semanales por guardia realizada por el personal de carrera profesional hospitalaria de guardia, técnicos de guardia del autismo, de laboratorio, radiólogos, hemoterapistas, cirugía con título habilitante, choferes de ambulancia y operadores de la Dirección de Despacho de Emergencia que cumplen horario de guardia de plantas permanentes y o temporarios, afectado al área de salud pública. Lleva la firma la señora Intendenta Municipal y el Secretario de Salud Pública. Lo voy a poner en consideración, si va a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074 3772/17. Ordenanza, convalídase el decreto número 1227 de fecha 20 de abril del año 2017, dictado por el Departamento Ejecutivo, y téngase por válido todos los actos realizados en consecuencia, y extiéndase a todo el personal del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 2. Facúltase al Departamento Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias para hacer frente a las erogaciones emergentes del decreto convalidado por la presente. Artículo 3. de forma.
Lleva la firma la señora Intendenta Municipal y el Secretario de Hacienda. Sí, concejal Roleri. Esta ordenanza que estamos tratando se refiere a convalidar el decreto del aumento al personal municipal, un magnífico ejemplo de acuerdo entre el sindicato y el gobierno municipal, logrando un 32% al personal municipal. Así que esto ha sido expresado y coronado en un acto compartieron el Ejecutivo y el sindicato, y me parece que es el camino que debemos recorrer de los acuerdos paritarios. Así que quería destacarlo porque creo que bueno, esto es una buena conquista lograda por las posibilidades que tenían y los reclamos de los compañeros municipales. Muchas gracias. Lo voy a poner en consideración. Si van a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos el expediente número 3241/17. Compromiso de gestión y convenio de administración de fondos suscrito entre la Unidad de Gestión Provincial del Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud y el Centro Odontológico Municipal Dr. Jaime Echeverría. Ordenanza, artículo primero, ratifícase en todos sus términos el compromiso de gestión y convenio de administración de fondos suscrito entre la Unidad de Gestión Provincial del Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud y el Centro Odontológico Municipal Dr. Jaime Echeverría y del mismo organismo con el Centro de Salud Mental Dr. Mario Tismineski, cuyos textos sobran a fojas 4 a 14 y fojas 15 a 25 del expediente 3241/17. Artículo segundo de forma, lleva la firma de la señora Intendente Municipal y el señor Secretario de Salud Pública. Lo voy a poner en consideración. Si van a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos expediente 4074-4516/17. Convenio suscrito el 30 de diciembre del 2016 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de La Matanza para la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Las Antenas de la localidad de Lomas del Mirador. Ordenanza, artículo primero. Convalídase en todos sus términos el decreto 1233/17 dictado por el Departamento Ejecutivo, por el cual se aprobó a referéndum del Honorable Consejo Deliberante el convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de La Matanza para la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Las Antenas de la localidad de Lomas del Mirador. Artículo segundo de forma, lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y el señor Secretario de Obras Públicas. Lo voy a poner en consideración. Si van a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos su expediente 4074-3770/17. Departamento Ejecutivo por el cual se dispuso recomponer los saberes del personal municipal y del área de salud comprendido en la carrera profesional hospitalaria. Ordenanza, artículo primero. Convalídase el decreto 1228 de fecha 20 de abril del año 2017 dictado por el Departamento Ejecutivo y téngase por válido todos los actos realizados en consecuencia. Artículo segundo. Facultase al Departamento Ejecutivo adecuar las partidas presupuestarias para hacer frente a las erogaciones emergentes del decreto convalidado por la presente. Artículo tercero. De forma, lleva la firma de la señora Intendenta Municipal y el señor Secretario de Hacienda. Lo voy a poner en consideración. Si van a indicar su voto, resulta afirmativo. Tratamos expediente HCD número 11.186/17. Con acuerdo de los señores concejales que presiden los distintos bloques políticos de este Consejo Deliberante que firman el presente, se resuelve otorgar un lugar de carácter provisorio para el estacionamiento reservado de un vehículo oficial perteneciente al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
que cumpla funciones en las asesorías de incapaces del Departamento Judicial en el espacio ubicado sobre la calle Paraguay, acera impar, desde el número 2285 al número 2295 de la localidad de San Justo, dado que la arteria mencionada es de único sentido de circulación vehicular orientada de norte a este y el lugar reservado quedaría junto a la acera derecha, comprometiéndose este honorable cuerpo legislativo a votar en forma afirmativa el presente acuerdo de bloques políticos a la próxima sesión ordinaria del presente periodo. Envíese copia a la entidad solicitante y al Departamento Ejecutivo para que tome conocimiento y siga a disponer de las medidas correspondientes. Lleva la firma del presidente del Consejo Deliberante y del secretario. Lo voy a poner en consideración. Sírvanse a indicar su voto. Resulta afirmativo. Terminamos. No habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la sesión, quedando convocado el Consejo para el día 30 de mayo a sesión para dar tratamiento a la rendición de cuentas.